Lectura del libro de la sabiduría. Se decían los impíos razonando equivocadamente: acechemos al justo que nos resulta fastidioso, se opone a nuestro modo de actuar, nos reprocha las faltas contra la ley y nos reprende contra la educación recibida. Presume de conocer a Dios y se llama a sí mismo hijo de Dios. Es un reproche contra nuestros criterios. Su sola presencia nos resulta insoportable. Lleva una vida distinta de todos los demás y va por los caminos diferentes. Nos considera moneda falsa y nos esquiva como a impuros. Proclama dichoso el destino de los justos y presume de tener por padre a Dios. Veamos si es verdad lo que dice, comprobando cómo es su muerte. Si el justo es hijo de Dios, Él lo auxiliará y lo librará de las manos de sus enemigos. Lo someteremos a ultrajes y torturas para conocer su temple y comprobar su resistencia. Lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues, según dice, Dios lo salvará. Así discurren, pero se equivocan, pues los ciega su maldad. Desconocen los misterios de Dios, no esperan el premio de la santidad, ni creen en la recompensa de una vida intachable. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor está cerca de los atribulados. El Señor está cerca de los atribulados. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todos lo libra el Señor. El Señor está cerca de los atribulados. Él cuida de todos sus huesos, y ni uno solo se quebrará. El Señor redime a sus siervos, no será castigado quien se acoge a Él. El Señor está cerca de los atribulados. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En aquel tiempo recorría Jesús Galilea, pues no quería andar por Judea porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las tiendas. Una vez que sus hermanos se hubieron marchado a la fiesta, entonces subió él también, no abiertamente, sino a escondidas. Entonces algunos que eran de Jerusalén dijeron: ¿no es este el que intentan matar? Pues miren cómo habla abiertamente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que este es el Mesías? Pero este sabemos de dónde viene, mientras que el Mesías, cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene. Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, gritó: a mí me conocen y conocen de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino que el verdadero es el que me envía. A ese ustedes no lo conocen. Yo lo conozco, porque procedo de él, y él me ha enviado. Entonces intentaban agarrarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía
no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos presenta la liturgia para este día dos textos hermosísimos, queridos hermanos, donde se nos recuerda cómo se persigue al justo, cómo el mal se encamina contra el bien, cómo las fuerzas malignas quieren destruir la obra de Dios. El texto bíblico de la sabiduría nos dice: lo condenaremos a muerte ignominiosa. Y el mismo texto nos da la claridad y la contundencia del mensaje y de la explicación del texto bíblico. Se decían los impíos, razonando equivocadamente, es que cuando uno está fuera de la gracia de Dios, hijos, no va por buen camino, no va por buen camino, porque le está faltando la asistencia de Dios. Dios sigue a tu lado con toda seguridad, pero te deja que en tu libertad hagas todo lo que quieras. Y cuando no se está en gracia de Dios, el ser humano se equivoca, hijos. Se equivoca, se desvía del camino, fácilmente se vuelve presa de las fuerzas del maligno. Acechemos al justo, que nos resulta fastidioso, se opone a nuestro modo de actuar y nos reprocha las faltas contra la ley y nos reprende contra la educación recibida. O sea, hijos, el texto bíblico es muy claro. Los impíos son los que se confabulan, se unen para hacer el mal, para destruir el bien y para tratar de que el bien no se propague en la sociedad o en una comunidad o en un grupo apostólico. Hijos, y es doloroso, pero es real. Y aquí tenemos nosotros que reflexionar, hijos, porque en muchas ocasiones nosotros también hemos hecho lo mismo. Nos hemos confabulado con el mal, de pronto engañados, pero de pronto conscientes de que lo que estamos haciendo está mal. Si estamos engañados por el mal, es porque nos falta la gracia de Dios. Y si somos conscientes del mal que estamos haciendo, es porque no queremos a Dios. Y eso, hijos, tenemos nosotros que reflexionarlo a la luz de los textos bíblicos. Que más claros para dónde. Es que ante este texto bíblico del libro de la sabiduría, hijos, ¿qué tenemos que decir nosotros? Nada. Es verdad lo que se nos está diciendo. Eso fue lo que hicieron con el Señor Jesucristo. Los impíos, escribas, fariseos, saduceos, doctores de la ley, como les resultaba incómodo, como les enrostraba las faltas y los pecados, como rompía el velo que les cubría y los ponía al descubierto de toda la sociedad frente a toda la situación pecaminosa que vivían, entonces lo mejor era quitarlo del camino.
Es una realidad, hijos, que siempre ha acompañado al ser humano, que de pronto tiene poder, y para el que no lo tiene también, porque simplemente alguna situación no le cuadra y es muy fácil salir a quitar al hermano del medio, desaparecerlo, quitarle la vida, quitarlo del medio, porque se opone a nuestro deseo, a nuestro querer, que no es el querer y el deseo del Señor. Porque si el ser humano actúa coherentemente con los preceptos del Señor, según y teniendo en cuenta lo que nos dice su palabra, y lleno el corazón de amor, nunca actúa el mal. Y antes, por el contrario, al mal responde con el bien. Ora por esa persona o por esa situación. No se desvía del camino y se vuelve un testimonio y un modelo a seguir. Y era lo que veíamos ayer con la oración preciosa del patriarca Moisés ante el Señor, suplicando porque tuviera misericordia por los comportamientos pecaminosos del pueblo. Ahí tenemos nosotros, queridos hermanos, mucho que reflexionar hoy, que es viernes penitencial, viernes de abstinencia, viernes de esfuerzo, viernes de sacrificio, viernes de pasión, viernes para examinar nuestra vida. Nos quedan este viernes y el próximo, y entraremos a la Semana Mayor. ¿Qué nos queda faltando, hijos? Solamente cada uno lo puede decir. Me está faltando programar la confesión, todavía me falta parte del examen de conciencia. ¿Qué pasa? Que todavía no lo he hecho, me estoy dejando coger de la tarde, no voy a alcanzar a la confesión. Cada que nos acercamos más a la Semana Santa, más se cierran las oportunidades de ir al sacramento de la confesión, porque más personas van a asistir. Serán las filas en los confesionarios, y tendremos la justificación de los tontos. Yo fui, pero no alcancé. Hay que hacer el esfuerzo, hijos. Hay que buscar que en tu conciencia te quede la tranquilidad de que buscaste en un lado, de que buscaste en el otro. Todos los días hasta que logres vivir el sacramento de la confesión. Hijos, y en este orden de ideas que nos habla el libro de la sabiduría tan especialmente, hemos leído el Evangelio de San Juan. ¿Y qué nos dice el Evangelio de San Juan? En el texto bíblico de la sabiduría nos hablan del justo, pero ese justo sabemos quién es. Es el Señor Jesús, el único justo. Y en el texto bíblico del Evangelio es el mismo Señor Jesús quien denuncia la persecución que tienen contra él. Y vuelvo y repito, hijos, esto no es para cansarlos, sino para que tomemos conciencia. Somos nosotros quienes en algunas ocasiones de nuestra vida o del mismo día perseguimos al Señor Jesús y no lo defendemos lo suficiente. En aquel tiempo recorría Jesús Galilea, pues no quería andar por Judea porque los judíos trataban de matarlo. Al justo, al que vino a traer la plenitud de la ley, al que le vino a poner el amor a la ley.
al que vino a mostrarnos el camino hacia el Padre, al que vino a recuperar nuestra dignidad de hijos de Dios para devolvernos al Padre Todopoderoso. ¿Qué de malo estaba haciendo el Señor, hijos? Nada. Señalarle a los impíos y a los grupos económicos y sociales de la época que estaban equivocados. Y por eso había que buscar por cualquier forma cómo llevarlo a la cruz, quitarlo del medio, porque me estorba, porque no me deja hacer lo que yo quiero, porque se vuelve en el ente regulador, porque me está enrostrando mi pecado, porque está haciendo que yo decline a mis intenciones y a mis deseos maléficos, porque me está diciendo que tengo que vivir correctamente, ordenadamente, sacramentalmente, que debo vivir en estado permanente de gracia con el Señor. Ese es el mal del Señor Jesús. Ese es el mal de nuestra sociedad. Si tú vas a tu hogar y está reunida la familia y de pronto comienzan a planear situaciones ocultas, a decir y a expresar conceptos que tienen que ver con la mentira, la corrupción, el unirse a situaciones oscuras de la vida, y tú dices, venga, no hagamos eso. Ahí mismo te van a, ay, no, deje la bobada. Si usted no quiere estar, entonces déjenos a nosotros. Nosotros sí, váyase. Es lo mismo, hijos. Donde estemos los hijos de Dios queriendo iluminar la realidad de la vida, vamos a desentonar. Pero es la labor que tenemos que hacer. El Señor Jesús nos lo deja claro, hijos. Si ustedes me quieren seguir, les va a pasar lo mismo. Y en otro texto bíblico dice, ¿y ustedes también se quieren ir? Tranquilos, arranquen. Si el miedo es mayor, arranquen. No hay problema. Pero aquí es trabajando y sin pelear con nadie, pero hijos, mostrando el pecado y mostrando la verdad. No es para que nosotros nos volvamos jueces de nadie. El único juez es el Señor. Pero tenemos que ser fuertes, queridos hermanos, con el pecado y misericordiosos con el pecador, como el Señor nos lo ha enseñado. Entonces, al pecador hay que acompañarlo, hay que decirle, no nos podemos meter en su mismo cuento y en su misma película. A él hay que decirle, estás haciendo el mal. Deja de hacer el mal, acércate al Señor, yo te quiero ayudar, ven y busquemos un sacerdote, ven y busquemos el sacramento de la confesión, busquemos la vida sacramental, busquemos la vida de estado de gracia, pero hay que acompañarlo. Al pecador no se le deja solo, al pecador se le acompaña, porque esa es la obligación que nosotros tenemos, hijos, de señalar el pecado y de amar al pecador y tratar de recuperarlo y llevarlo hasta la presencia del Señor. Eso es lo que el Señor Jesucristo quería hacer. Y por eso, hijos, tiene que andar a escondidas. Y por eso, queridos hermanos, el grito que lanza en el templo, el grito. Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, gritó: a mí me conocen y conocen de dónde vengo.
Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino que el verdadero es el que me envía. A ese ustedes no lo conocen, yo sí lo conozco, porque procedo de él, y él me ha enviado. Y eso acababa de exasperar los ánimos de todo el pueblo, porque ayer lo veíamos, se comparaba con Dios, llamaba a Dios Padre suyo. Si hubieran entendido al Señor, si lo hubieran comprendido, si se hubiesen detenido a pensar un poquitico en todas las obras que llevaba a cabo, en los signos y las manifestaciones que realizaba, habían entendido quién era Él, pero no lo sabían. Es más, podían con toda seguridad tener parte de la luz de entender quién es, pero estaba acabando con el negocio que tenían. Con mayor razón había que quitarlo del medio. Nos va a acabar la economía, nos va a dividir el pueblo, se nos va a llevar la gente y entonces aquí nos vamos a quedar solos. No, a este hombre hay que quitarlo del medio. Pues hijos, que en este día, viernes penitencial, el Señor Jesús haya puesto en nuestros corazones, por medio de su palabra y de su mensaje, lo que Él desea que hoy revisemos, en nuestra vida, que pidamos perdón por aquellas ocasiones en las que nos hayamos confabulado con otros hermanos para hacer el mal, como mínimo para no hacer el bien, para ocultar el bien y la luz que Cristo Jesús ha puesto en nosotros y en los demás hermanos. Que hoy sea un día, hijos, para pedirle al Señor que nos dé la gracia para defender la verdad. Él es la verdad. Para defender la verdad, para llenarnos de amor, para defender al pecador, para acompañar al pecador y para ser implacables con el pecado, pero sobre todo con nuestro pecado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.